día 48. Hola Amalia, ¿cómo estás? Amigas, amigos, Mavi, ¿cómo están? Una derrota grandilocuente, una derrota subida de tono, Amalia, escuchándole hablar, viéndolo en su conferencia de prensa a don Mario Argollo ayer en la tarde. Quien no ha estado, digamos, siguiendo las noticias o quien lo ha visto por primera vez dirán, caramba, qué dirigente está poniendo contra las cuerdas al gobierno, está exigiendo cosas, representando a los sectores laborales de este país. Pero no, Amalia, estaba capitulando, estaba siendo derrotado, pero claro, lo hacía en una puesta de escena, combinando al gobierno, exigiendo cosas, pidiendo o planteando un nuevo pliego petitorio, esta vez de 8 puntos, que en los que no se encuentra, por supuesto, ya el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, pero alzando la voz, mencionando a todos los sectores que supuestamente habrían participado en la confección de este nuevo pliego petitorio. Como te digo, quien no hace seguimiento a las noticias o lo ha visto por primera vez, pensaría que era un dirigente que estaba planteando las cosas como debería ser desde su representación laboral. Pero no, no, es una derrota. Es subida de tono, sí, grandilocuente, sí, pero derrota de la COP, derrota de Mario Argollo finalmente. Y derrota de los Tupac departamentales, de los radicales, de los que han levantado el chicote contra el pueblo boliviano, especialmente contra los transportistas y los más humildes, los que no pudieron enfrentar la escasez y la elevación exagerada de pueblos y ahora de precios y ahora esa exigencia de la COP, control de precios, Cacho, no, hay que ir a controlar los precios, claro, los precios que se elevaron por la escasez que ellos han producido, ¿no? Vamos a ir en detalle a lo que piden y cómo piden, pero lo esencial es lo que tú dijiste. Aquí hay una derrota porque ya depusieron en su propósito político, en el motivo de estos 48 días y quién sabe cuántos más de bloqueos. ¿Cuál era el propósito? No a la negociación, estaremos en los bloqueos, radicalizaremos las medidas hasta que renuncie Rodrigo Paz. Bueno, el mérito de Rodrigo Paz es que no ha renunciado. Y por lo tanto, fruto de qué, Cacho, fruto de la presión, de la desesperación, tanto de las bases campesinas que han perdido su existencia, Cacho, su subsistencia, porque los tomates se pudrieron, porque sus animales se murieron, porque no pudieron salir a los mercados a vender, fruto de esa presión y de la presión de las bases de los trabajadores, cientos y cientos de desempleados, de personal despedido o en vacaciones antes de ser despedidos. Cacho, ese es el saldo que dejan estas dos organizaciones. Le han dado una puñalada brutal, no al gobierno, si el gobierno está bravo, está bárbaro, está cómodo, el gobierno está muy bien comido, no le pasa nada. La puñalada a los más débiles, a los rehenes. Fuimos todos rehenes, pero unos más rehenes que otros, los transportistas. Qué gremio para haber sufrido en estos 48 días. Y claro, los propios campesinos, los propios trabajadores, cuentapropistas, Cacho, ha sido devastador. Lo que han dejado estos caballeritos es devastador. Y entonces, ahora que no pueden seguir porque la presión de la gente es basta, yo creo que el pronunciamiento de Potosí, de Oruro, Cacho, ha sido el final de los bloqueos, es decir, el final de la persistencia, ¿no? De las cúpulas vinculadas al evismo, aunque Argollo dijo, no tenemos nada que hacer con viejos dirigentes. Ah, no tienen nada que hacer. Bueno, está probado que tuviste que hacer. Pero
Potosí y Oruro, por supuesto la resistencia de La Paz, los valientes salteños, le han quitado la base, el sustento a estas dirigencias, que claro, siempre se quedan, ¿no? Siempre se quedan con su pedazo. Y ahora quieren salir más o menos bien parados del asunto con una negociación, ¿sabes? La audacia de Argollo, ¿no? En 24 horas, inmediatamente me respondes. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? Inmediatamente. ¿Ah? Y lo de los Tupac ya es increíble, ¿no? La COP pide incremento salarial del 20%, pero magnífico, si están todos despedidos. Si están todos despedidos, cacho. ¿Para quién vas a pedir el 20% de incremento? ¿Para vos? Y pide 100% de jubilación, ¿no? Para todos los que se vayan a jubilar, 100% de jubilación. En fin, una cadena de medidas que no se haga la libre importación de carburantes. ¿A quién diablos le importa? ¿A quién importan los carburantes? El punto es que haya carburantes en el surtidor de la esquina. No, ese es el principio de la privatización de yacimientos, no a las privatizaciones. Bueno, Cacho, uno puede pedir el cielo y la tierra. Estás derrotado, Argollo. En La Paz nadie te va a servir una taza de café. Aquí está su discurso. El país hasta recibir seguramente de manera inmediata la respuesta del gobierno. Caso contrario, vamos a masificar, vamos a revolucionar el país, tenemos que masificarnos en las calles, en las carreteras, para que se dé cumplimiento a lo que hoy se ha pedido y está en pie de lucha, que es la renuncia del presidente. Dicho eso, así como los dirigentes, como decía mi hermano, camarada Orlando Gutiérrez, así como un dirigente también sabe llamar a la movilización, también tiene que saber llamar a la paz. Mil disculpas a todos los ciudadanos que tal vez no han comprendido nuestra movilización, pero ha sido en beneficio del país su movilización. Dice, seguimos en bloqueo pidiendo la renuncia, pero vamos a negociar. Mientras tanto, negociar nuestra derrota. Y los Tupac, ¿qué piden, Cachito? Eso sí que piden el universo entero. Amalia, realmente esto ya estamos en una especie de concurso del cinismo político, sindical, Amalia, porque realmente lo que dicen ahora la Federación Tupac Katari, la Federación de Campesinos de La Paz, es que se anulen todos los decretos que se han venido firmando de parte del presidente, su gobierno. No sé si eso es válido, si eso es viable para el gobierno, porque van a entablar la negociación, van a estar sentados frente a frente y me imagino que les van a plantear el tema de anular todos los decretos. Y uno de esos decretos, Amalia, además está escrito muy puntillosamente con el número de decreto, la fecha, es aquel decreto que le quita privilegios al vicepresidente Edman Lara, donde le recortan presupuesto, le quitan personal, lo dejan a él y su alma en esas grandes oficinas que hay en la vicepresidencia del país. Y entonces ese decreto también es parte de estas exigencias de los campesinos. Yo no sabía que tenían este tipo de reivindicaciones institucionales vinculadas con la vicepresidencia del país. Y entonces, decíamos Amalia, ahora sí se comprende por qué Edman Lara afanosamente iba llevando comida, llevando frazadas, llevando atención a quienes quedaban detenidos, aprendidos en celdas policiales por la fiscalía. Claro, estaba generándose el escenario para que en una devolución de gentilezas pidan ahora la anulación de ese decreto y vuelva a tener presupuesto, personal, privilegios y me imagino también recursos como para sostener su carrera política. El pliego de los Tupac parece redactado por los asesores de Edman Lara. Un pliego largo, detallado. A ver, Cachito, un pedacito, ¿no? Muy bien redactado, sin errores de ortografía, perfectamente redactado. Esos son los asesores de la vicepresidencia. A ver, Cacho, una lecturita.
Sí, estoy abriendo, Amalia, dame un segundito, por favor. Ahí está, dame un segundito, es que voy a abrir, no, no No te veo preocupes, la mientras pantalla. tú alistas, yo te doy otra de la COP. La COP pide garantías, por supuesto. La COP pide impunidad. ¿Mm? Entramos a negociar como angelitos. Y además pide que la Fiscalía actúe como garante para evitar la persecución penal y judicial. ¿Mm? Entonces, el fiscal general va a entrar a la negociación como garante, don Roger Mariaca. Garante de que no te voy a apresar, no te voy a perseguir, no te voy a... Nada, impunidad total. Entro a negociar con impunidad y tengo al fiscal general, sospechoso de ser evista, pero ahí está, el fiscal general a mi lado para garantizar que no me va a demandar de nada, ni me va a detener, ni nada. Muy bien. Ese es otro de los pedidos de la COP que parece ha sido aceptado. La negociación se llevará a cabo, no sé si parte por parte o con los dos a la vez. En todo caso, los dos son parte de un mismo conflicto, de una misma reivindicación. Y el de la COP dice, ¿no? No vamos a levantar los bloqueos, sigue en pie nuestro pedido de renuncia del presidente, pero ahora vamos a negociar. O sea, antes era no negociamos porque pedimos la cabeza de Rodrigo Paz. Ahora es vamos a continuar con los bloqueos, seguimos pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz, pero vamos a negociar. ¿Por qué siguen pidiendo? ¿Por qué lo dice? Para que no le griten sus bases radicalizadas, para que no le griten traidor, 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 ¿no? Entre esas bases radicalizadas están las llegadas desde el Chapare, los de Potosí ya se fueron, pero los del Chapare continúan y hay muchos otros, lo estaremos viendo en detalle, llegando en camionadas de bloqueadores a Cochabamba. Evo Morales ha debido discutir esto, han debido tener, esa discusión ha debido ser intensa. Evo Morales dice, vamos a seguir, vamos a radicalizar. Ya no, si los tupas se retiran en el diálogo y los de la COP también quedarán los evistas, absolutamente observables, absolutamente reducidos, porque no van a poder reemplazar pues a las manifestaciones de la COP en las ciudades ni a los campesinos de La Paz. Es posible que algunos sectores en La Paz, algunos sectores de campesinos que se reunieron en el distrito 8 de El Alto y que se organizaron de forma militar, ya no política, los malcus, los secretarios generales, esos quedan, normalmente gente vieja, pero han organizado una secretaría de defensa, que son los encargados de garantizar el bloqueo, en fin, no sé en qué quede eso, ¿no? En todo caso, mantienen la consigna discretamente por debajo, la renuncia de Rodrigo, para que nadie les grite traidores. Pero la verdad es que ya van a negociar. Y cuando van a negociar, no es el camino hacia la horca, no es el camino hacia la guillotina, pero es la derrota, es la confesión de su derrota, que no pudieron, que tuvieron 48 días al país secuestrado, pero no pudieron. Esa es la derrota. ¿Tienes algo, Cacho, de los Tupac? Sí, sí, Amalia, sí, son 5 condiciones que ponen. Enviaron una carta al presidente del Estado, como tú dices, redactada por manos que no son las de los dirigentes campesinos. Dice lo siguiente, por ejemplo: por la siguiente carta hacemos conocer las 5 condiciones para el acercamiento a su distinguida autoridad para un posible encuentro y tratar de buscar una solución para nuestro país, dando a conocer nuestras condiciones en 7 ejemplares adjuntados. Sin otro particular, nos despedimos
con las consideraciones más distinguidas, esperando una respuesta positiva, dice la carta de la Tupac Katari. Y una de las 5 condiciones, no las voy a leer todas, sino una, la primera dice gasolina basura. Entre paréntesis, control y anulación de contratos por combustible adulterado. La comisión de revisión inmediata. 2 puntos, crear una comisión conformada por representantes sociales y un equipo técnico, entre paréntesis, en colaboración científica con la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, cierran paréntesis, para verificar la calidad del combustible importado en los puntos fronterizos antes de su ingreso al país. Anulación de contratos, 2 puntos, proceder a la rescisión inmediata de los contratos con las empresas proveedoras internacionales si se confirma en frontera que el combustible no cumple con los estándares de calidad. Y tercer punto, dice resarcimiento económico, 2 puntos, exigen la compensación inmediata por el costo de reparación de los vehículos y maquinarias que resultaron dañados a causa del uso del combustible adulterado. Amalia, así reza una de las 5 condiciones de la Tupac Katari, y te decía que en una de las condiciones está la anulación de todos los decretos, sobre todo uno que le afecta a Edma Lara. Es muy interesante esta carta, obviamente no ha sido redactada por Salazar ni por ningún maicu del altiplano paseño, ¿no? Esos son los asesores de Lara que han redactado ese nuevo pliego. Empiezan con la gasolina, me parece muy bien porque es la sensibilidad popular, ¿no? Ninguno de los dos, ni los de la COP ni los Tupac, hablan del desastre que ellos han ocasionado. No hablan de los 14 muertos que ellos han ocasionado, no hablan de sus rehenes, ni de la condición en la que están los transportistas. Pero me gusta este punto porque dice, establece un principio, dice, le dice al gobierno, ¿qué le dice? ¿Distinguido? Sí, sí, a su distinguida autoridad. A su distinguida autoridad le dice, a la distinguida autoridad que querían destituir, ¿no? A la distinguida autoridad le dice, bueno, tiene que reparar los daños que ha causado la gasolina. Me parece extraordinario el principio. Fuimos los primeros en pedir la reparación de los daños, Cacho. Así es, el que la hace la paga. Dañaste mi motor, me pagas mi motor. Bueno, ese principio se tiene que aplicar a ellos. Causaron daño, reparan el daño. Ah, no, es que nosotros no somos gobierno. Bueno, justamente porque no eres gobierno. Porque eres un NN, causaste daño, pagas el daño. Bueno, eso no está, eso no está. Ahora, ¿qué dijo el gobierno? Cacho, ¿qué dijo el gobierno? Ah, está feliz, Rodrigo Paz, está dichoso. Sí. Bienvenido el diálogo. Así salió el canciller en primera instancia, Amalia, y luego el vocero gubernamental. Bienvenidos, nos complace este cambio de actitud. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo. Es más, a las 9 de la mañana los esperamos en la Casa Grande, me imagino con algún desayuno de por medio. Vengan, ustedes serán bienvenidos. Acá nos sentamos con ustedes que ya no piden la renuncia del presidente y por supuesto las banderas que enarbolan ahora son altruistas, están pensadas en sus sectores, así que vamos a atender, vamos a someternos a este mecanismo democrático que es el diálogo, ha dicho el gobierno a través del canciller Fernando Aramayo y del vocero gubernamental José Luis Gálvez. Imagínate, Amalia, también eso puede estar queriendo fabricar el gobierno una estela de victoria, de triunfo, pero la gente no va a creer. No va a creer porque, tú lo has dicho muy bien, 48 días, 14 vidas entregadas, miles de millones de dólares en pérdidas, todo un país paralizado durante casi 2 meses, Amalia. Esto no suena a triunfo, no suena a victoria. Pero además, Amalia, esto es lo más sorprendente. Tú y yo hemos cubierto muchas mesas de negociación, ¿te acuerdas? Con Ana María Romero, con Waldo Albarracín, con el Monseñor Jesús Juárez
de mediadores. Nunca hemos visto, Amalia, que la Fiscalía General ahora ocupe el rol de garante. Don Roger Mariaca, el fiscal general del Estado, ahora va a ser garante de lo que se acuerde del diálogo entre el gobierno y la COP. Y para que él haya dicho esto a medios de comunicación como la Red, uno es que ha recibido seguramente una llamada al menos o una carta nombrándolo garante del diálogo. Imagínate, Amalia, ¿qué supone eso? Que el fiscal general sea garante de una negociación entre el Estado y los sectores en conflicto. ¿Qué te dice este nombramiento, Amalia? Una sola palabra: impunidad. Impunidad.